dentro del judaísmo cabalista hay exorcistas. Sí. Sí. En Hechos lo mencionan por lo menos. Yo creo que hay una... En Hechos mencionan conjuros, que hacen como conjuros. Invocan a Miguel. Claro. Creo que invocan a Miguel. Y en la Iglesia Católica invocan a Miguel también, el ritual romano. Sí. Yo a veces... Miguel Arcángel. Yo tengo... Bueno, yo con mi padre, con quien he verbalizado mucho estas teorías, soy de la idea a veces de que el catolicismo, por ser algo político, el catolicismo romano ya después del año 600 empezó a intentar invocar estas potestades celestiales aparte del Señor, por el hecho de que quizá había un tema ahí de control territorial espiritual o algo así. Entonces, yo a veces pienso que los evangélicos, quizá por abstenernos tanto por nuestro anticatolicismo acérrimo, dejamos de lado algunos conocimientos. Yo no digo que nosotros tengamos que invocar al Arcángel Miguel, pero sí es bueno tener en mente por qué hacían estas cosas estas personas. O por qué la iglesia en un momento se destinó a empezar a invocar a arcángeles primero, después obviamente a la Madre del Señor, después a los santos mártires. Y bueno, como hablábamos también hoy día en el chat con otros hermanos, ¿no? Empezaron a inventarse santos después, pero me pongo a pensar que igual eso es interesante. Hoy día los evangélicos oramos mucho, ¿no? Que tu ángel acampe alrededor de mí, ¿cierto? Que tu ángel me acompañe. Obviamente no estamos diciendo nosotros ángel de Dios acompáñame, sino que estamos hablando como diciendo la oración, ¿no? Pero yo creo que igual hay algo ahí con eso. Yo creo que es interesantísimo tocar el tema. Sí, de todas formas. O sea, está, por ejemplo, o sea, la misma Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en torno a los que le temen al Señor y los defiende, dice. O sea, hay un concepto ahí de que hay poderes invisibles cuidando a los creyentes, ¿no? Y que vienen de parte de Dios, así como también hay fuerzas malignas que buscan lo contrario, ¿no? Pero claro, ese tema es bien interesante. Yo creo que los católicos, ellos como son un poco una mezcla como de sincretismo pagano con cristianismo, son quizá un poco más abiertos a invocar ángeles, a invocar santos que están difuntos, etc. Y eso quizás abre otras cosas, ¿no? Abre otros portales, se abren otras cosas interesantes. Yo hace poco estuve viendo un documental de un sacerdote que era exorcista, el padre Gabriel Amort, que era como el exorcista más famoso de la Iglesia Católica, y realmente es impactante ver gente que está poseída por el diablo, o sea, poseída por demonios, qué sé yo, cómo esto está grabado en un documental muy serio, pero estas personas realmente la voz como que se transforma, hablan como dos voces al mismo tiempo, es muy feo, o sea, es muy terrorífico. Y esas cosas existen, o sea, yo lo vi en un video, o sea, está ahí presente, o sea, no hay efectos especiales ahí, o sea, está grabado en vivo. Y es interesante eso, o sea, también hay que entender que, bueno, el judaísmo tiene una parte esotérica, o sea, no solamente es lo que está en el Antiguo Testamento, sino que también hay textos esotéricos, textos que tienen que ver con cábala, que tienen que ver con también con apócrifos y cosas que nosotros, claro, como cristianos deberíamos conocer en cierto modo, pero saber también que hay cosas que son peligrosas, ¿no? Hay un libro de cábala también que es muy famoso y que hoy día lo han tomado mucho los esoteristas o los grupos que juegan con el tema de la magia negra, que es la Clavícula de Salomón, que es un libro muy conocido también, y está lleno de conjuros, de cómo invocar genios y cosas así. Y bueno, eso hay un poco en la línea de lo que mencionaba Franco. Sí, que quería mencionar que en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, habla de, creo que en el 13, 14, 16, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán salvación? O sea que los ángeles vienen siendo espíritus ministradores que sirven a aquellos que van a heredar la salvación. O
sea, existen espíritus benignos al servicio de la iglesia. Entonces, eso como que en el ala protestante se ha dejado a un lado. Eso mismo es lo que te venía diciendo. Sí. Es como que para los cristianos existe como, entiendo, está Dios y Dios es súper importante, pero lo que pasa es que el mismo Dios te da ese espacio. Quizás no tanto como quisiéramos, pero lo menciona. Entonces deberíamos tenerlo más en mente. Lo veníamos diciendo hace algún tiempo, ¿no? Que la demonología, una confesión angelológica también, angelológica. Entonces como que igual la iglesia ha dejado mucho eso de lado entre su temor y entre que también lamentablemente la gente quizá en su ignorancia, algunas personas especialmente de lados populares de diferentes denominaciones, no saben abordar bien el tema. Entonces se cierran. Así, no. Dios, solamente. Pero no es que, o sea, obviamente es importantísimo Dios. O sea, uno puede vivir una vida cristiana sin invocar a ningún ángel. No estoy diciendo que tengan que hacerlo. Pero puede no tener ese conocimiento. O sea, que para nosotros los cristianos, ¿qué están haciendo los ángeles? Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Están ahí paseando? Es como que fueran demonios en la práctica, ¿no? Como rodeando la tierra. Están sirviendo a la iglesia de alguna forma. Claro, de hecho, junto al Espíritu, de alguna forma. Los griegos tenían un concepto similar que eran los daimones. Los daimones eran estos espíritus que de repente se le aparecían a la gente y le daban como consejos. Eran como espíritus que ayudaban en cierto modo. Y siento que eso en cierto modo pudo haber influido en la visión que, por ejemplo, los católicos tienen de los ángeles, ¿no? O la misma visión, no sé, pues del judaísmo en algún modo, ¿no? Pero es interesante eso. Es cierto lo que dice Franco. Yo creo que para nosotros los cristianos, o sea, nosotros tenemos claro que el único mediador es Jesucristo, ¿no? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero claro, eso no obsta a que, y creo que lo hablamos también por chat, el tema de que existe la posibilidad de que los santos que están digamos, en la presencia de Dios igual interceden por nosotros. Creo que el libro de Apocalipsis da ciertos atisbos de la intercesión de los santos, que es una intercesión más general, no es que en realidad ellos influyan directamente en nuestra salvación, pero sí yo creo que pueden interceder de algún modo, una intercesión general, una forma de que ellos están orando igual por la iglesia que está aquí en la tierra. Eso no justifica así que nosotros les pidamos milagros ni nada de eso. Pero sí es una posibilidad. O sea, de hecho creo que los luteranos están bastante más abiertos a eso. Y otras confesiones que son un poco más católicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. La gente yo creo que debiera estar abierta a ese tema. Ahora, yo no voy a criticar a la gente que esté cerrada porque igual hay textos que como que a la gente le cuesta tragar todavía. Yo quería hacer un alcance de una cosa, mira. Fíjense que hay algunos libros, especialmente que circulan entre los grupos más reformados o más estudiosos, podríamos hablar más teológicos, más seminaristas, que es el hecho de que ellos quieren interpretar el Antiguo Testamento toda la luz de Cristo. Entonces, cuando aparece un ángel, lo interpretan como Cristo. ¿Y los ángeles dónde quedan? Entonces, igual está esa duda. Como dicen ya, todo Cristo en toda la Biblia, Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y ven, por ejemplo, que el ángel que se le apareció a Balaam, ese es Cristo. Que el ángel que se le apareció a Abraham, ese es Cristo. Y yo entiendo ese afán de querer ver a Cristo en todos lados, porque yo creo que es necesario verlo porque está. Pero ¿qué queda con el resto de ángeles que sí salen mencionados? Sí, que convierten la angelología en cristofanías todo el tiempo. Sí, como cristofanías forzadas, inclusión forzada. Creo que hay un pasaje donde a Josué se le aparece un ángel que dice: yo soy el comandante de los ejércitos de Jehová. Y bueno, algunos dicen que ese puede ser el arcángel Miguel, otros dicen que es una cristofanía. Entonces como que no está claro, ¿no? Pero ahí yo creo que depende de qué lado de la vereda, si eres católico romano, quizás va a ser más fácil como interpretarlo como el arcángel Miguel, y si eres más evangélico, vas a tratar de verlo como una cristofanía, ¿no? Mira, Cristo, voy a decirlo así, como estaba inventando palabras, ¿no? Cristofanizar todo también es malo. Sí. Porque eso mismo yo venía también pensando, la gente se centra mucho en la vida y obra del Señor Jesucristo, que es nombre, sobre todo nombre importantísimo,
pero hay gente que se olvida del Espíritu Santo, por ejemplo. Y eso también es otra cosa que venía yo mencionando. Bueno, no quiero ir más a otro lado, pero sí digo que quizá el filioque ahí, la cláusula de filioque, que creo que es como una raíz, podría haber hecho del cristianismo un culto más necrótico. ¿Cómo decirlo necrótico? Como amante de lo que es la cruz de Cristo, más allá de lo que es la resurrección de Cristo, de lo que es el poder del Espíritu Santo, porque el Evangelio, y es una cosa que tienen que la gente saber, el Evangelio incluye que el Espíritu Santo descienda sobre la gente. No es que Cristo resucitó y se fue al cielo y ya pasó, no. Hay un Espíritu Santo que 40 días después descendió, y eso es el Evangelio también. Ahora, el Espíritu Santo va a dar testimonio del Padre y del Hijo, no de sí mismo, pero reconocemos que el Espíritu Santo es Dios también. Hay que hablar de ese espíritu, hay que querer ese Pentecostés para la vida de uno. Y eso no es ser pentecostal, eso es una cosa que es el Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Uno puede cantar al Espíritu, agradecer al Espíritu Santo. Se han olvidado del Espíritu Santo. Claro, no hay que ser un espíritu santista tampoco, pero me refiero que uno tiene que darse cuenta que probablemente hay un orden, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Generalmente el Espíritu Santo es como el menor, porque él mismo dice, Cristo mismo dice que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo y del Padre. Pero entendemos eso y queremos ese Espíritu Santo. No tampoco un Espíritu Santo así que sea cuadrado, ¿no? Sino un Espíritu Santo que actúa con poder, obviamente con sus propias reglas. En ese sentido es cuadrado, ¿no? Pero me refiero a que no a esa cuadratura legalista tristemente, de muchas denominaciones cristianas. Sí, totalmente. De hecho, bueno, estaba viendo un poco, hoy día estaba viendo un poco la historia de los montanistas y un aspecto positivo dentro de todo lo bueno y lo malo que tienen los montanistas, o tenían los montanistas, era que los montanistas fueron justamente uno de los primeros movimientos dentro del cristianismo primitivo que le daban una importancia súper grande al Espíritu Santo. O sea, en cierto modo fueron casi como los primeros pentecostales, en cierto modo, ¿no? Los montanistas, lamentablemente ellos después se corrompieron, o sea, se convirtieron en una herejía, pero me parece que muchas de las cosas o problemas que tuvo el movimiento montanista hoy día tiene sus paralelos con lo que hoy día es el movimiento apostólico profético, o sea, hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, como que ellos se fueron al otro extremo. Sí, yo creo que el problema del montanismo fue que Montano, me parece, tenía unas profecías medio raras. Entonces yo creo que más no fue tanto quizá la doctrina, sino más bien el comportamiento inmoral, que también rayaba un poco en lo gnóstico. Totalmente, totalmente. Mira, quería volver otra vez al pasaje que mencionó Carlos. Voy a ponerlo aquí en pantalla porque aquí se puede trabajar muchas cosas. Mira esto aquí. Voy a ponerlo en pantalla. Josué capítulo 5, 13 al 15. Josué y el capitán del ejército del Señor. Mira lo que dice ahí. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. O sea, me está curioso que dice: ¿eres de los nuestros o de los otros? Sí. Uy, capitán de los ejércitos. Porque ahí la gente puede decir que no tenía discernimiento de espíritu, no sentía. Así son. Claro, claro. Duda igual diablo, duda igual tiniebla. Sí, pero está interesante, dice: ven, soy capitán del ejército. O sea, cuando dice soy capitán, está hablando de una jerarquía militar organizada. Claro. Del cielo. O sea, en nuestro mundo, aquí en la tierra, pues, tenemos ramas militares que tienen capitanes, tienen como toda esa cuestión. Y al parecer, en ese otro lugar, también existen jerarquías. Entonces,
cuando uno escucha ciertas historias por ahí que hay del fenómeno ovni, de federaciones galácticas o cosas así, pues eso encaja. Totalmente. Es lo mismo, es lo mismo. Claro. Y yo pienso que también, nuevamente, el catolicismo romanus agarró de eso e intentó replicar acá, con su escala papal, cardenales, arzobispos, lo que sea. Yo no me la sé de memoria, pero es parecido. Como los grados del ejército, ¿no? Como el sargento, teniente, capitán, coronel, general. Claro. Porque el papado como tal es una monarquía. El papa es rey. Claro. Sí, sí. Oye, Sí. mira,